Yo soy Beli, él es Gerardo y esta es nuestra preciosa Kira. Me mudé por amor a otro país y hoy les traigo mis aprendizajes a lo largo de esta locura. Y sí, como pueden ver, lo logramos. Así que les traigo unas claves que sí funcionan. Quédense hasta el final del video. Hola, y si es tu primera vez que pasas por este canal, bienvenido. Aquí te cuento y te muestro toda mi experiencia, aprendizajes, risas y el mundo, con errores o no y sin filtros. Así que vamos a empezar. Cuando digo que estuvimos 2 años a distancia, la mayoría de la gente dice es imposible. Bueno, imposible no, difícil puede ser. Lo más importante y valioso que aprendimos a lo largo de esos 2 años fue la comunicación, lo es todo. Ojo, aquí me refiero a comunicación realmente, no solamente unos memes que mandas a través de WhatsApp, aunque a veces puede ayudar, depende del asunto que tenés. Me refiero a hablar desde cómo estuvo tu día hoy hasta hoy me siento inseguro o insegura, no me gustó tal y tal cosa por tal y tal razón. Así es como es la verdadera comunicación y de esa forma están empezándose a conocer uno al otro más profundo y descubriendo cómo son los gustos y el carácter de cada uno. Es que esto fue lo que nos mantuvo fuertes todo ese tiempo y lo sigue haciendo. Les cuento algo chistoso. Teníamos citas de Netflix, pero ¿saben cuántas veces se nos desincronizaban las películas? Terminábamos uno riéndose y el otro todavía esperando la escena. Pero justamente esas pequeñas cosas son las que hacen que valores más el esfuerzo que ambos ponen. Aquí te doy unos claves que fueron fundamentales para nosotros. Primero, creen rituales juntos, como por ejemplo cenas virtuales, cocinar juntos, jugar juegos online, mostrar cómo es el lugar donde uno vive, y con eso me refiero a mostrar cómo es la ciudad, mostrar cómo es el pueblo, etc. Es que hoy en día hay billones de maneras y de ideas, así que no caigas en la excusa. Segunda clave, si hay tensión o enojo por alguna situación, respira antes de responder. O también puedes no reaccionar y que te vayas a calmar las aguas. Lo importante, sí o sí, es que no respondes con la cabeza caliente. Tercera clave, perfección. Es que no es importante de que todo sea perfecto, de que esperemos el momento perfecto, que todas las citas y todo lo que hacemos sea perfecto. Lo importante es darlo todo cuando la otra persona no está bien y no lo puede hacer. Lo que me refiero es que, pensándolo bien, nunca podemos estar ambos en 100%. Entonces, en esos momentos, uno debe de dar un poquito más y viceversa. Así que no busques siempre lo perfecto y la perfección, porque las grandes cosas y lo que más importa son en los momentos pequeños y más íntimos, no en los perfectos. Y sé que he mencionado eso ya, pero una de las claves son las risas. Aprendimos que reír es el mejor pegamento, que aún estando separados físicamente, podíamos sentirnos más cerca que nunca. Y recuerden una cosa, el respeto y la confianza no se negocian. Si no tienen eso, no tienen una relación, tienen una excusa para sufrir. Bailando el mundo, un clic, una vía, una calle escondida, maletas listas, corazón abierto, nuevo camino, sueño despierto.
Así que si estás en una relación a distancia o piensas que es imposible, créeme, sí se puede. La receta secreta es amor, paciencia, lealtad y una pizca de sentido del humor. Así que cuéntame en los comentarios tu historia de amor, que me encantaría leerla. Y si quieres más tips sobre emigrar, amor y el mundo, suscríbete y sígueme a esta aventura. Vamos a explorar y ver, no importa el destino, sino el viajar. En cada momento hay algo que amar.